me gustó leer la historia de las guerras en Cuba y de las guerras fuera de Cuba, de las guerras internacionales, todos estos personajes famosos de la historia. Y tenía esa vocación. Y cuanto libro militar que hay en mis manos, me lo leía. De joven se enrola en la expedición de Cayo Confite. Allí dice que aprende los primeros elementos esenciales, básicos del arte militar. De esa misma expedición ya va conformando una concepción en él de la lucha guerrillera. Luego viene entonces el asalto al cuartel Moncada. Y dice Fidel que aquella experiencia negativa de Cayo Confite le sirvió para él solo reclutar a más de 1.200 hombres de una forma secreta en células clandestinas, y que nadie sabía hasta el último momento cuál era la misión que iban a cumplir. Del Moncada viene la prisión, bien catalogada como prisión fecunda, porque Fidel aprovecha su periodo en la prisión de la isla de Pinos en aquello entonces para leer cuanto libro tuvo a su alcance. Le pedía a su familia que le enviaran solamente libros para estudiar. Y con esos libros preparó al resto de los compañeros que estaban junto a él en la prisión y también se autopreparó él. De ahí pasa a México. Y en México también recibe instrucción militar. Él le dice a Ignacio Ramonet en su entrevista 100 horas con Fidel que allí aprendió el arte de la guerra y que se la enseñó un oficial veterano español, el general Alberto Bayo. Y le plantea a Ramonet que allí aprendió a que el enemigo es fuerte en sus posiciones y es débil en sus movimientos. Esta fue una de las cuestiones que mejor y con mayor creatividad el comandante en jefe aplicó durante su lucha contra el ejército de la tiranía de Batista en la Sierra Maestra. Es decir, obligaba a salir al ejército de Batista de sus posiciones y lo atacaba durante su movimiento, que era donde era más débil, para causarle baja y obligarlo a desistir de sus intenciones. Estudiaba al enemigo y veía las debilidades y lo atacaba por esos puntos débiles. Y los volvía locos, los desesperaba, corrían para aquí, corrían para allá. Y Fidel muerto de risa y con su inteligencia. Y eso es algo inolvidable. Alcanzó el grado más alto del pensamiento militar y además se consolida ese pensamiento militar de una lucha irregular y de que el pueblo tiene que participar en esa lucha irregular. Con esa misma idea enfrenta al triunfar la revolución la organización, o sea, la estructura que existía del ejército burgués y la comienza a transformar en un ejército de nuevo tipo, es decir, un ejército de obreros y de campesinos. Crea las milicias nacionales revolucionarias y esto fue una transformación que no tiene precedentes en nuestro arte militar. Siempre los ejércitos existentes en Cuba eran clases élite y el comandante en jefe aquí comienza a crear un ejército totalmente nacido del pueblo, con obreros, hijos de obreros, campesinos, hijos de campesinos. Mientras existe el imperialismo, el partido, el Estado y el pueblo les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. ¿Quién fue el que estuvo frente a las acciones de Playa Girón? ¿Quién fue el que dirigió eso directamente? El comandante en jefe Fidel Castro, que fue el primer combatiente que estuvo ahí en las arenas de Playa Girón.
Y es así entonces como se enfrenta la invasión de Playa Girón, es así como se enfrenta la crisis de octubre y es así como se enfrentan las bandas de contrarrevolucionarios apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos y se derrotan estas bandas en nuestro país. Para ver el pensamiento militar del comandante en jefe hay que verlo ampliamente y lo podríamos dividir en dos elementos o en dos dimensiones fundamentales. Una dimensión político, ideológica y patriótica, que esta representa o está expresada en valores, en principios, en no aceptar la derrota, en no rendirse jamás, en no claudicar ante el enemigo y en una fe incrementable en la victoria. Para Fidel es muy importante que los combatientes estén imbuidos de estos principios y de estos valores. Y otra dimensión muy importante es la de ser fuertes. Este es un principio que en el comandante en jefe siempre va a estar presente. Y es contar con una fuerza que sea capaz de disuadir al enemigo y al mismo tiempo sea capaz de enfrentar la agresión de ese enemigo si se llegara el momento y además enfrentarla eficientemente y obtener la victoria. Correcto. Transmita alarma aérea a todo el país. Se derrumba el campo socialista y viene un análisis muy fuerte a partir de cómo realizar la defensa de la patria en esas condiciones. Y a partir de ahí cobra una mayor influencia las ideas de Fidel y el pensamiento de Fidel. Es en ese momento donde Fidel dice: y fue precisamente esa situación de peligro cuando nos pusimos todos a pensar, meditar, profundizar, y con el fervor y la pasión con que hemos estado dispuestos a defender la revolución y la patria, es que llegamos a ideas verdaderamente nuevas y revolucionarias en la concepción de la defensa. Y fue como se pasó de la antigua concepción a la idea de que la defensa del país, la defensa militar y en el terreno del combate y todo lo que asegura el combate y apoya el combate en todas las esferas, era tarea de todo el pueblo. Y ahí se consolida un concepto que marca un punto de partida en el arte militar cubano, y es el concepto de guerra de todo el pueblo. Felicitamos a los combatientes por su comportamiento heroico. Ese pensamiento militar del comandante en jefe ha influido también en el sistema de dirección de la defensa en nuestro país. Y aquí se pone en manifiesto, en primer lugar, aquella dimensión político, ideológica y patriota. Y Fidel dice que la guerra, la lucha armada en nuestro país, la dirige el partido. Constituyen un todo inseparable, único. Tú no puedes hablar del partido sin hablar de la Fuerza Armada. Y no puedes hablar de la Fuerza Armada sin hablar de pueblo. No puedes hablar de la Fuerza Armada sin hablar de millones de combatientes. De ser fuerte se pone práctica también en el cumplimiento de las misiones internacionalistas por Cuba. Cuando se produjo la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Y Fidel desde aquí, desde Cuba, fue capaz de dirigir las acciones, como el jefe tenía un dominio absoluto del terreno, sin haber incluso estado en las acciones militares allí. Y era capaz de prevenir y de las acciones a tomar. El comandante en jefe es un martiano por excelencia, un hombre de pensamiento propio. Casi que a las 3 de la mañana, que ya él me va a despedir, me dice: a mí me dijeron que tú querías hacer un
un acto. ¿Para qué es ese acto y por qué ese acto y cómo tú vas a hacer un acto? Yo no, jefe, lo que pasa es que hace tiempo usted no viene aquí y la población está loca por compartir con usted. Y la gente, yo sé que me dice, pero tú estás loco, ¿a qué hora tú me propones hacer el acto? Yo le digo, no, sobre las 6 de la tarde. Me dice, pero tú estás loco, ¿cómo vamos a hacer un acto convocándolo desde ahora? ¿Qué tiempo tú tienes para convocarlo? Yo le dije, no, los compañeros del partido están esperando el partido. Y nosotros podemos salir a convocar a la gente por la mañana y nosotros estamos seguros, discúlpeme que me emocione, que si convocamos al acto con usted, la gente va a ir. Yo lo único que necesito es que usted me deje decirle en la radio por la mañana que usted está en Santa Clara y que hay un acto con usted. Me dijo, haz lo que tú quieras, pero tú estás loco. A las 5 voy para la plaza, porque además ya no cabía, tenía una impaciencia tremenda. Y empezó a llover un aguacero de eso. Yo decía, este acto va a ser muy difícil. Yo estaba muy impaciente, pero nadie llegaba a mí, estábamos con él, y yo no sabía lo que estaba pasando en la plaza. Y cuando entramos me dice Fidel, ¿pero y esto qué es? Yo le digo, no, eso son la gente, para usted. Me dice, no, me da el pecho, no puedes decir eso. Las cosas no se hacen por un hombre, las cosas se hacen por una idea. Yo le decía, sí, pero es por usted. Decía, no digas más eso, pero es inconcebible que la gente se puedan... Esto es un huracán. La plaza estaba desbordada, yo nunca había visto la plaza tan llena. Recuerdo incluso que había un cartel delante de una mujer que decía, Fidel, habla, te necesito. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. En el pensamiento político de Fidel hay lógicamente una influencia martiana extraordinaria. Cuando Martí dijo que ser culto para ser libre, Fidel tomó eso como un arma propia. Y eso de ser cultos es lo que hoy hemos logrado, se lo debemos a ese pensamiento político de Fidel, de que realmente los americanos, que es nuestro enemigo principal, se haya medido considerablemente más de 60 años para hacer acciones contra Cuba. No acciones de carácter subversivo que las han realizado y desgraciadamente tenemos más de 2.000 víctimas producto de los ataques terroristas de los americanos y además de algo tan grave como es el bloqueo que nos han impuesto por más de 60 años. Y que Fidel siempre dijo que nosotros teníamos que resistir, pero que resistir y vencer. Ese pensamiento de Fidel no solamente en la rama militar, en todo. Porque es que Fidel fue tan grande y es tan grande y tan inmensa su obra que no cabe, no hay espacio donde uno pueda decir, estos son los límites. No hay límite para ello. El comandante en jefe de la Revolución Cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Fidel es insustituible. Y nosotros estamos hoy aquí y la Revolución Cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así pienso yo también. Todavía que yo sepa, no vislumbra una figura o una persona que pueda aquilatar tantos méritos, enseñar con tanta profundidad y que las personas, niños, mayores, tercera edad, que sean tan fidelistas. Un gigante que nos legó el concepto de revolución, que hoy es la guía principal para el actuar y la actitud de cada cubano patriótico en lo político, en lo ideológico y en las tareas de la defensa de la patria y del socialismo. En cada jefe político y militar de cualquier nivel, en cada soldado individual, hay un comandante en jefe potencial que sabe
lo que debe hacer y en determinada situación cada hombre puede llegar a ser su propio comandante en jefe. Fidel. Fidel. Hasta la victoria.